A ver, para arrancar con el tema del desalojo, si les parece vamos a ver unas imágenes. A ver, dale. Para poner en contexto, a ver, el 24 de febrero pasado se había tomado un predio en Lugano, Papa Francisco, que después se denominó barrio Papa Francisco, y hubo una muerte, días atrás, de Emiliana López, 18 años, ahí en el lugar. que no fue la única, ¿no? Hubo 3. Se realizó un desalojo después de la decisión de la jueza López Iñigue, y bueno, estamos acá para debatir sobre la cuestión. Sí, en el medio de la polémica, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Había que actuar en su momento, se actuó tarde, ¿cómo actuar? ¿No? Muy bien dicho. A ver, tenemos de invitado a Alejandro Bodar, diputado del MST. ¿Cómo le va? Muy bien. Y al dirigente por el Frente Renovador, Diego Kravetz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. A ver, la primera pregunta que tengo para hacer. ¿Había gente viviendo en el barrio Papa Francisco? Sí, sí había gente viviendo y de hecho se la puede ver hoy si se va, porque un sector de ellos está acampando en el propio bulevar. Está ahora allí. Había gente, muchas veces se mostraron imágenes del barrio a horas donde aparecía con bastante menos gente. Tenía que ver con, es gente de trabajo la que estaba ahí. Son aquella gente que en las estadísticas figuran como trabajo en negro, pero que hacen trabajos tal vez los más duros y que como no tienen ni recibo de sueldo, ni cómo justificar ni sus ingresos ni garantías, recaen en villas o en pensiones que los hacen vivir en condiciones infrahumanas y les sacan lo poco que tienen. Por esa situación, por el hecho de que nunca se hizo lo que se tenía que hacer, que es aplicar la ley de urbanización en la Villa 20, que después terminan tomando. ¿Y esa gente que actualmente está viviendo, es la misma gente que había tomado el previo? Yo fui varias veces al predio. Allí hubo una banda de vivarachos, ¿no es cierto?, que desde el primer momento a mucha de la gente que empezó a ir, ¿no es cierto?, le quiso desde vender un terreno o sacar a alguna gente, ¿no es cierto?, para robarles el terreno que tenían para después venderlo. Desde un primer momento hubo mucha violencia de un sector que no era de allí, sino que venía de otros lugares, de la propia villa, etcétera. Ahora, se fue consolidando un sector de gente en la villa después de eso, algunos incluso pagando, porque había una mafia, como hay en casi todas las villas, porque la pobreza genera esta mafia que se aprovechan de las situaciones de la gente. Ahora, después se terminó estabilizando en una cantidad de gente que sufrían permanentemente la actividad de una banda narco que era muy violenta y que tenía como víctimas a los propios gente que estaba ahí tomando. Yo conozco, por ejemplo, a una familia que ha salido mucho en la tele porque tiene una hijita discapacitada, que le quisieron robar, una vecina salió a defenderla, estaba embarazada y este grupo de malvivientes le tiraron un tiro y perdió el chico. Eran ocupantes de la toma, gente desesperada por su situación de cosas. Ahora, pero Alejandro, perdón, Diego, a ver, te consulto, o sea, ¿te consta que había vínculos con el narcotráfico? Porque una de las críticas que se le hizo al gobierno de la ciudad fue que en realidad no era narcotráfico, digamos, organizado, sino venta, digamos, ilegal de droga. A ver, vamos a poner las cosas como son. Había una banda que está en la Villa 20, que es una banda que se dedica a vender droga. Obviamente que la logística y las capacidades de las bandas son relativas a su tamaño y la forma de comercialización. Dentro de las villas hay algunas villas donde funcionan bandas muy organizadas y otras no tanto. En este caso aprovechó una banda de nacionalidad paraguaya para que se dedique al tráfico de drogas. Si querés, no era Pablo Escobar Gaviria, ahora era una banda que se dedica concretamente a eso, y una banda hiperviolenta que aprovechó la salida a la Avenida Cruz, que le facilitaba, digamos, y por eso la insistencia en meterse todo el tiempo en el asentamiento con tanta violencia, pues le facilitaba la comercialización con la salida rápida de la avenida. Ellos usualmente están en la parte de la villa para atrás, bueno, o sea, es un costado de la villa, y lograron de repente tener una salida rápida. Entonces, a ver, todo lo que dijo Alejandro es cierto. Acá hay gente de muchísima necesidad. Había algunas personas que habitaban, yo creo que eran poquitas, que más que nada en general cuidaban el lugar más que habitarlo, sino, tengo una discrepancia, cuidaban la posibilidad de que en algún momento se construya. Lo que yo creo también es que estamos hablando de un terreno que está absolutamente contaminado. Es un lugar donde había un cementerio de autos de la Policía Federal, donde todos los lixiviados, ¿no?, los líquidos de los autos, las sustancias que derrama el auto, que es absolutamente tóxica, fue al suelo.
que este suelo con estos contaminantes provoca cáncer, que ahí no puede estar habitando, aunque tenga la necesidad, que yo creo que es así, y obviamente que es así, ninguna familia, ningún chico, ninguna mamá, ningún papá. Entonces, qué desnuda la situación, que hay obviamente un enorme problema de vivienda, pero también un enorme descontrol, y también hay un apañamiento que yo creo que no debemos permitirnos entre todos, que es, a pesar de que existe esta necesidad, creo que como clase dirigente no debemos permitir que la gente haga estas cosas y habite estos lugares. ¿Por qué? Porque primero estamos rompiendo cualquier regla normal de convivencia, pero algo que es mucho más grave, estamos exponiendo a gente con necesidades a que por ahí termine muy enferma. Entonces esto no lo tenemos que permitir. Y acá, por eso la semana pasada nosotros pedimos con bastante vehemencia el desalojo final, que, insisto, para mí habitaba muy poquita gente, más que nada, más que habitar, cuidaba algunos terrenos para poder después ser, digamos, beneficiaria de un lote, que yo dudo mucho que sea ahí, sobre todo porque los tiempos de limpieza del lugar no son los tiempos de la necesidad de la gente. Estamos pensando, a ver, la gente que fue a tomar, en general inquilinos de la Villa 20, que tiene, la verdad que sufre enormemente, porque como contaba recién Alejandro, hoy en las villas de la ciudad solamente el 6% trabaja en blanco, solamente el 6%, y como Alejandro sabe, la mayoría, la enorme mayoría de la gente es gente de laburo. Ahora solamente el 6 tiene la posibilidad de trabajar en blanco, de tener los papeles como para ir a alquilar un lugar como la gente. Entonces le alquilan lugares que son tremendos. Por eso después en la necesidad, y fomentados por algunos vivos, porque acá hubo algunos cuantos vivos que hicieron negocios y que vienen haciendo negocios, porque hay bandas en la ciudad de Buenos Aires muy relacionadas a la política que saben que en una toma de mínima una familia se va a llevar 50.000 pesos y de máximo un lote. Y sobre los 50.000 pesos o sobre el lote, ese puntero se queda con un pedazo. Entonces acá hay un fomento apañado por el Estado, que en este caso es el gobierno de la ciudad, que deriva en situaciones donde la marginalidad, la pobreza termina generando un negocio de lo más espurio y de lo más digamos, de lo más decadente en el ser humano. A ver, espera un segundito. Usted me dice que usted ya estaba pidiendo el desalojo antes del desalojo sea efectivo. ¿Usted también pedía el desalojo? No, no, para nada. Yo creo que nosotros hicimos un proyecto con ingenieros de la UBA para urbanizar el lugar, que contemplaba cómo hacer para descontaminar en una situación donde más o menos iba corriendo la gente de un lugar a otro y se empezaba a construir. Era un plan para construir en ese lugar 3.500 viviendas que hubiera permitido solucionar la problemática de toda la gente que estaba tomando y una parte de la villa para empezar la urbanización de la villa, que era perfectamente factible. Hicimos incluso estudios del suelo para ver el grado de contaminación y lo que había que hacer para sacarlo. Se podía hacer perfectamente. Es decir, nosotros hicimos un trabajo para tratar de ver si a partir de una realidad desesperante de un sector de gente podíamos empezar a cumplir la ley, porque acá hay una ley que lleva 9 años sin cumplirse, que es la ley de urbanización. Hace 9 años que hay una ley que dice que había que urbanizar. Si se hubiera urbanizado en su momento, no hubiera pasado esto, porque allí no habría un lugar contaminado. Es más, tuvo años ese lugar precisamente con vehículos contaminándolo y nadie se preocupó. Pero ahí casi que está justificando que se introduce un terreno y la gente toma un predio. Yo en eso, acá estamos discutiendo, siempre discutimos una serie de derechos que entran en colisión. Ahora, tenemos que discutir cuál es el derecho que prima. Yo creo que no puede haber ningún derecho que esté por encima del propio ser humano. Ahí era un terreno fiscal donde había una obligación del Estado de construir, no lo hizo. ¿Qué implica no hacerlo? Condenó a una serie de familias de esa villa a vivir en condiciones infrahumanas. Yo creo que a partir de esa ilegalidad del gobierno es que se producen estos hechos, y cuando se produce este hecho, uno no puede hacer un debate frío sobre el derecho de propiedad del Estado versus la gente. ¿Por qué? Porque ahora, en una ciudad donde ya hay 15.000 personas que tienen situación de calle, en distintos grados, pero que tienen situación de calle, son las estadísticas que andan dando vuelta, no se puede condenar a que haya más gente en esa situación, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de familia.
Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que vi yo? ¿Cómo me sentí yo? Yo lo viví como un sábado triste. Y los días anteriores, una campaña brutal de estigmatizar a todo el barrio, porque no era que se decía hay un grupo de narcos, hay que actuar. No, se decía todos los que están ahí son narcotraficantes, todos son delitos. Yo por apoyar esa toma me comí que el subsecretario de Seguridad de Nación me dijera poco más que era el que había matado a la piba esta, ¿no es cierto? Porque con nombre y apellido. A ver, ahí, ¿por qué no se actuó sobre esas bandas? ¿Por qué la policía con todos los datos no fue y actuó contra esa banda? ¿Por qué utilizó eso? Yo, para mí, zona liberada. Es más, yo tengo alguna denuncia que hicimos, varios diputados diciendo ahí, han dejado una zona liberada y está actuando, ¿de qué fecha es? Del 10 de julio, que le presentamos incluso al gobierno de la ciudad y también a Bernie, para decirle, mira, acá están dejando una zona liberada. ¿Por qué no actúan con esa zona liberada? Por ejemplo, hubieran puesto dos personas de consigna en la salida y no pasaba la muerte de esta piba. Los dejaron actuar porque querían dejar correr la sensación de que eran los ocupantes del barrio, los promotores de la violencia, para justificar el desalojo. ¿Qué se logró con el desalojo? Nada, ¿por qué? Porque trasladaron el problema de ahí, de donde estaban, ahora lo trasladaron enfrente al bulevar. Hay gente que está en los paradores y me llama a mí me están diciendo que me vaya. Me están diciendo que me vaya, que agarre 1.800 pesos. Alguna gente la están haciendo que vuelva a la villa, ya en la villa no le alquilan. Hay una situación de desesperación de un gobierno que tiene que saber, pero hay 400.000 personas que están viviendo en esa situación. Yo creo que si un gobierno... Espere, ¿el desalojo no resolvió nada entonces? Para mí no resolvió nada, ¿eh? Ojo, los narcos siguen donde estaban, por ejemplo, están en el mismo lugar. Hasta la jueza dijo, ¿qué pasó? Que hicieron el desalojo, argumentando que había narcos y la zona de los narcos está tranquila. A los que sacaron a los pobres diablos. Pero Norman, la pregunta es un tema que le compete solamente al gobierno de la ciudad o también es una responsabilidad del gobierno nacional, Diego. A ver, veamos las cosas, me parece que son distintas, a veces se mezcla un poco la discusión. La zona de la ciudad de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, a partir del 2011 tiene, a partir de un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, tiene funcionando a prefectura y gendarmería en tareas de seguridad. ¿Por qué empezó a hacer esto? Que fue en el tiempo donde Garré era la ministra, porque la seguridad había dejado de ser, hasta para el propio gobierno nacional, una sensación, era algo muy concreto de que estaba totalmente desmadrado. O sea, tuvieron que correr de alguna manera a la federal y empezar a hacer actuar a la prefectura y gendarmería, que inicialmente se apostaba por afuera de las villas y después empezó, a partir del año pasado, a patrullar en binomios y en trinomios en algunas villas dentro de las mismas. Ahora, ¿qué fue pasando? Que obviamente, como no es personal preparado para el combate del narcotráfico, no es personal preparado, sino que más bien, y a lo sumo pueden solucionar un problema de convivencia entre vecinos, hasta ahí. ¿Por qué? Pues tampoco es personal específicamente preparado y tampoco hay en el camino un cuerpo de mediadores como para ayudar al tema, ni siquiera para estos temas que son más de relaciones de vecindad. Entonces, hay un poco más de presencia de fuerzas de seguridad y los narcotraficantes que se ríen en la cara de todo el mundo. Porque esto que contaba Alejandro es absolutamente cierto. Las bandas, que todo el mundo las conoce, hasta la jueza que se hizo la desentender durante mucho tiempo del tema, siguen estando en el lugar. Nadie las corrió. Ahora, ¿qué pasa con este asentamiento puntual? Que terminó funcionando cuando estaba como un aguantadero. O sea, estas bandas sí lo usaron en algunos lugares específicos, el lugar es grande, ¿no? Pero usaban algunos lugares, algunos puntos específicos como lugar de aguantadero, donde entraban y salían, se ocultaban. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Nosotros planteamos en su momento una ley que fue bastante criticada por fuerzas de la oposición, donde planteamos la necesidad de crear una fuerza policial distinta que actúe específicamente dentro de estos lugares donde está el Estado ausente, donde necesitamos que la policía no pase o la prefectura no pase y haga como que está y en realidad todo pasa y todo pasa como si fuésemos al título tipo Grondona. Acá necesitamos policía especializada que actúen, fiscales especializados que actúen, y el tema narcotráfico, como no se combate, termina generando narcopunteros que terminan generando este tipo de situaciones, porque parte, y la jueza lo sabe, pues te las escuchas, parte del problema de esta toma fue que están totalmente identificados algunos punteros que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos punteros que trabajan con narcotraficantes de la zona. O sea, que no es que solamente había necesidad de la gente, estaba necesidad de la gente y unos cuantos vivos que sabían que ahí iba a haber plata y sabían que desde esa toma se podía comercializar mejor droga.
Las dos cosas pasaron. ¿Cómo terminará la cuestión? Tenemos un minutito para terminar. No, mira, yo sinceramente, yo tengo otra visión. ¿En qué sentido? Yo creo que esto pasa porque hay una necesidad. El problema de vivienda es uno de los grandes problemas de esta ciudad. Si vos sumás la población en villas, en hoteles, en pensiones, da cerca de 400.000. Es un problema tremendo, tremendo. Y es esto lo que produce esta realidad. O sea, nadie tomaría ni viviría en las condiciones que está viviendo esa gente si tuviera otra opción, es porque no tienen otras, son los trabajadores negros. Entonces creo que lamentablemente se utilizó un hecho real, que es la violencia, que no está solo ahí, sino está en todos lados, ¿no es cierto?, para estigmatizar el barrio y generar esto. Ahora hay que hacerse cargo de la gente que está en situación de calle. Entonces, hoy por ejemplo, charlaba con otro compañero, ¿cuáles son las medidas concretas que va a hacer el gobierno para evitar esto? O sea, ¿cómo se hace con las familias reales que están ahí y en situación de calle? ¿Qué se va a hacer? ¿Se les va a dar un subsidio? ¿Se los va a ubicar en algún lugar? ¿Se va a urbanizar el barrio? Bueno, nosotros, o sea, se hizo teóricamente el desalojo para urbanizar. ¿Se va a urbanizar o va a quedar y de acá a un año nos vemos y va a haber de nuevo un desarmadero, van a seguir los narcos y la gente en la calle? Yo sinceramente, por como viene todo, creo que puede pasar esto segundo. Por eso creo que la clase política tiene que reaccionar y no ser tan insensible a un drama social y no enfrentar pobres contra pobres, no decirle a uno, che, ahí están los ladrones, ¿no es cierto?, volcate contra ellos, ¿no es cierto?, cuando en realidad a los ladrones nunca les pasa nada y a los que le pasa es a la pobre gente que necesita una vivienda y nadie se la da, nadie le responde. No para regalársela. Veremos cómo termina la cuestión. Hacemos un punto y coma acá, seguimos con el debate, vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ya estamos de vuelta, seguimos a todo con el debate. Sí, a full. álgido, álgido el debate, pero bueno, nos queda un ratito más. Yo esperaba más igual, no tan álgido, sí, le digo. Está más moderado, Ale. Sigue más tranquilo. Si le parece, seguimos con trapitos. A ver, dale. Sí, a ver, ¿se radican, se regularizan? ¿Cuál es la solución? A ver, Kravitz, desde el masismo. ¿Hay una postura del Frente Renovador en la ciudad? Estamos trabajando con Florencia Arieto, que es la única persona relacionada con el fútbol que dio un combate real a las Barras Bravas. Ella fue la jefa de seguridad independiente. Sí, la tuvimos acá. Se sumó al Frente Renovador y nos trajo una idea que nosotros compartimos, que es ver cómo existe esta ligazón entre el trapito y la Barra Brava. O sea, ¿quién es en definitiva el trapito? Es una persona de la Barra Brava, donde parte de su acuerdo con la dirigencia del fútbol es que le den un pedazo de la zona cercana al club, en connivencia con la policía, para que cobrarle a los vecinos, qué sé yo, cuando hay sobre todo espectáculos deportivos. Una zona liberada para, digamos, laburar, como llaman ellos. Totalmente. ¿Cuál es nuestra posición? Es que en todo espectáculo deportivo o todo espectáculo general que se produzca en un estadio, en la adyacencia del estadio y hasta tantas cuadras a la redonda, la prohibición total y absoluta. O sea, ¿por qué? Porque la otra posición, la del PRO o la de regularización, como va a plantear ahora seguramente el diputado Godard, la del PRO para nosotros es incumplible, porque es imposible tener la policía vigilando todas las calles todo el tiempo si existe o no un trapito. O sea, en el día a día. Ahora, nosotros con el fixture del AFA, más el conocimiento de cuándo hay espectáculos musicales, etcétera, en los estadios, con eso, todas las adyacencias del estadio, prohibición absoluta, que la policía cada vez que vea a uno acomodando un auto, lo levante y se lo lleve. ¿Y en el día a día? Es que en el día a día los trapitos funcionan algunos días de los fines de semana y en algunos lugares específicos también ligados con la barra. Nosotros en ese sentido hay trapitos históricos que deben tener, que empezaron con la crisis del 2000-2001,
que se podría regularizar. Ahora, en general, hay que prohibir. No, yo veo un peligro, que es que con el tema de las barras, que todos coincidimos que son una banda de delincuentes, que todos denuncian, pero después desde el poder todos se apañan, porque las usan para un acto, para esto, para aquello, y por eso después todos quieren ser presidente de algún club. Para, eso lo se dice de las barras y las comisarías, ¿no? Tampoco, ¿no están ahí? No, bueno, yo creo que las comisarías permiten y son parte de todo el delito, porque de una forma u otra viven del delito por la coima que le cobran, si no, no existiría el delito. O sea, acá no hay mafias al estilo de Estados Unidos a principios de siglo, porque ese rol lo cumple la policía, sinceramente. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Son ellos los que recaudan por la venta de drogas, recaudan por la prostitución, recaudan por los desarmaderos, recaudan para todo, y por eso permiten lo que todo el mundo sabe, no lo sabe la policía. Sí, aclaremos que no todos, ¿no? No, estamos hablando incluso de las cúpulas, porque claro, después el pobre tipo se muere de hambre, ¿no es cierto? Siempre es la relación, estamos hablando de los que pueden decidir estas cosas. No, le pregunto porque a mí me ha llegado a tocar incluso de ir a una cancha, estacionar. Justo había un policía y le consulto y me dice, no, arregla con él, como dicen. Bueno, pero por eso, ¿por qué les pasa? Yo lo que creo es, ojo con usar eso, las barras, que no hace falta ninguna ley para agarrar y ir contra ellos, hace falta decisión política, para después arrasar con gente que por las crisis sociales que hemos tenido terminó desarrollando esa actividad. Yo lo que creo que hay que regular, pero regular implica precisamente separar a todos los mafiosos y a los que cometen delitos y a los que apretan a la gente. Hacer un registro donde entras o salís en función de cómo desarrollar la tarea, y en ese registro, que tiene que estar puesto e identificado, determinar en dónde podés hacer la tarea, en qué hora, que tiene que ser voluntaria. Yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que prohibir, como dice el PRO todo, es prohibir esto, prohibir las villas, prohibir los asentamientos. O sea, no existe en la realidad, porque vos no podés solamente con prohibiciones tapar las crisis sociales ni los problemas sociales. Tenés que darle una respuesta y solucionar el problema. En este caso en particular, durísimo contra las mafias y durísimo contra los barras. Prohibámoslo, hagamos de todo para evitarla, porque son los que realmente patotean. Pero la gente de trabajo que no tiene otra opción, no la condenemos también a que vaya a robar o a hacer cualquier cosa para subsistir. Al revés, démosle una posibilidad. En varias provincias ya se ha hecho, se hace en Uruguay. Hay lugares donde han incorporado un sector de gente al tránsito. Pero acá, la contradicción ¿cuál es? Que mientras se quiere prohibir, ¿no es cierto?, a esta gente, por el otro lado, se quiere darle, ¿no es cierto?, al estacionamiento medido, que lleve hasta el último lugar, que te cobren una fortuna, las grúas que hagan lo que quieran. Ojo que detrás de todo esto hay también el interés de que haya un negocio para poquitos en la ciudad. Basta, demos un poco de solución a los problemas laborales que hay. O sea, no prohibamos la venta ambulante, a los trapitos, al que todo vamos a prohibir. ¿Por qué no empezamos por darle trabajo, por solucionarle los problemas sociales a la gente, por incluir? Yo creo que hay que incluir, no seguir excluyendo, porque cuando hablamos de seguridad después, ojo que la inseguridad tiene que ver con una sociedad que excluye permanentemente a sectores que son la mano de obra que las mafias captan. Mafias que viven en Puerto Madero, y que me gustaría que Crave propusiera alguna vez, ¿no es cierto?, pasar con la topadora, porque creo que los verdaderos delincuentes en este país no están en la Villa 20 ni en los trapitos, están muchas veces en Puerto Madero, son los que más roban y los que más daño le hacen al país. Nos metí directamente en la política, por eso. La dejó picando el Frente Renovador. A ver, por partes, y para poder cerrar el debate tal vez de trapitos y meterlos en Puerto Madero, en general, para mí son delincuentes relacionados con las barras bravas, no tengo ninguna duda. O sea, hoy mayormente funcionan un grupo de delincuentes ligados a la barra brava. Cuando vas a la cancha de Boca son los de la 12, cuando vas a River son los borrachos del tablón. Es más, hasta a veces se matan y tenemos algún muerto relacionado con poder ser el trapito de la zona, porque es una fortuna de plata. Entonces, las cosas como son, no son gente con necesidad, sino que son delincuentes comunes. El delincuente a la cárcel. El delincuente a la cárcel es el delincuente ese, pero también el de Puerto Madero, como dice Alejandro. Acá vos tenés un problema que es que cada vez, digamos, a ver, no puede ser una excusa que haya un nivel de impunidad en sectores o porque son más de guante blanco robando o tengan más conexiones con el poder, que den tanta sensación, que ya creo que ya no es más una sensación, sino es una realidad de impunidad en la Argentina. Acá es lo que dice Alejandro, acá hay un problema de que hay grupos que están muy bien organizados y muy ligados a la política, que hacen fortunas, y que es cierto, que no se debate en ningún lado, dónde y cómo se lo mete a la cárcel. Por eso,
parte de lo que viene, esto acá faltan menos de 470 días para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner termine. Bueno, en la próxima etapa, si el presidente le toca a Alejandro, si nos toca a nosotros con Massa, bueno, parte de lo que viene tiene que ser recomponer la relación de cada uno de los vecinos de la política con la justicia también, porque esto es una sensación que dejó de ser sensación hace mucho, de que hay una impunidad intolerable, de que se roba a rolete y que nadie hace nada. Entonces, lo que viene tiene que ser un pacto de todos para que esto se termine. Todos los que están robando, todos los que robaron, bueno, a la cárcel, como ese que también para mí es un delincuente, que es el Barra Brava, que está, digamos, hoy como trapito en una calle. A ver, tenemos 2 minutos finales. Sé que te querés meter en la política, hagamos 1 minuto para él y 1 minuto para Eduardo. A ver, bueno, justamente con eso que estás planteando, Diego, de alguna manera el Frente Renovador en los últimos meses recrudeció un poco el discurso y digamos, hacia la corrupción. Hay un proyecto dando vueltas también de confiscar los bienes de aquellos funcionarios que estén involucrados en hechos delictivos. Sí, sí. Nosotros, a ver, y esto, digamos, más allá del Frente Renovador, nosotros hemos planteado 3 proyectos relacionados con el tema, transparencia y corrupción. Adrián Pérez ha hecho y debatido en todos lados sobre los temas estos, que para nosotros exceden y por mucho nuestro espacio político. O sea, la próxima etapa de la Argentina requiere otro tipo de reglas mucho más claras en el manejo de la política, en el manejo de la plata, en la relación de los políticos con los empresarios. O sea, acá hay algo que se ha roto, definitivamente se ha roto y se volvió algo turbio y poco transparente. Y la política no es eso ni debería serlo. Entonces, para recomponer las relaciones entre los políticos y el resto de la sociedad, o para que no haya una casta de políticos, hay que portarse. Los políticos tienen que portarse bien de todos los partidos. Ale, 30 segundos. Yo apoyo por un proyecto de ley que han elaborado los familiares de las víctimas de 11, que plantean que no prescriban ninguna causa cuando haya casos de corrupción y más relacionado con el poder. Pero creo también que hay que cambiar de raíz muchas cosas para que realmente los políticos estén al servicio de la gente y no utilicen la política para servicio personal. Yo creo que tendrían que ganar lo mismo que una director de escuela para vivir la situación que se vive en las escuelas, que se tendrían que atender en los hospitales públicos. Yo creo que hace falta una serie de reglas nuevas para que realmente el que se dedique a la política sea un ejemplo y no como ahora, ¿no es cierto?, que dé una imagen lamentable que hace que uno no pueda tener autoridad para ir contra nadie cuando los primeros que violentan todo son los que están en el poder. Entonces, bueno, creo que de todo eso tendríamos que discutir. Bodar, muchas gracias. Gracias. Kravets, muchas gracias por venir. Se nos acabó el tiempo. Se pusieron de acuerdo en el final. Rapidísimo. Pelearon un poco, pero al final... Hay que partir. Ya estamos. Bueno. Nos volvemos a ver la próxima semana.